Bueno, cuando estéis preparados me decís y arrancamos. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y agradeceros lo primero de todo la presencia en este encuentro bilateral que mantenemos. Y quiero comenzar recordando que el último encuentro que había sido con este carácter bilateral aquí en Taramundi fue en el año 1999 entre los dos fallecidos presidentes Tini Areces y Manuel Fraga, precisamente en esta misma instalación de la Rectoral en la que estamos, que como sabéis es el espacio donde nació el turismo rural en España. Nació aquí donde nos encontramos, ¿no? Y quería agradeceros porque para nosotros este encuentro bilateral, dentro de las fraternas relaciones que mantenemos con Galicia, de las excepcionales relaciones que mantenemos de trabajo con la comunidad autónoma y particularmente con su presidente, uno de los retos que las dos comunidades compartimos es el reto demográfico. Tenemos muy claro que ese es uno de los grandes problemas, ya no solo de nuestras dos comunidades, como a veces se cree, sino que es el problema en estos momentos también del conjunto de España y de la sociedad europea. Porque asistimos a un problema de envejecimiento, asistimos a un problema de pérdida de población, asistimos a un problema de diferencia de saldos vegetativos por nacimientos y muertes, cada vez con mayor desfase en favor de los fallecimientos frente a una baja natalidad. Por eso este encuentro bilateral lo que pretendíamos, lo primero de todo, era compartir experiencias que las dos comunidades autónomas venimos desarrollando en los últimos años, ya desde la legislatura anterior, y aquí quiero tener un recuerdo para el gobierno anterior de Javier Fernández y del consejero Guillermo Martínez, que en este tema pues lanzó en su día un plan demográfico de Asturias y que ahora continuamos con medidas, como sabéis, que van incorporadas en los presupuestos del Principado de Asturias, que fomentan y tratan de impulsar la natalidad, ¿no? En este sentido, sabéis que nosotros hemos creado ayudas directas, 1.200, 1.700 y 2.200 euros que pueden llegar, en este caso, a los concejos en riesgo de despoblamiento, que en Asturias son 54 de los 78 municipios que lo componen. Pero además tenemos otras peculiaridades, es decir, las deducciones fiscales favorecedoras de las familias numerosas, la deducción fiscal por hijo a cargo hasta los 25 años, es decir, una serie de medidas que estamos impulsando y también la extensión de la red de 0 a 3 por todo el territorio de Asturias, buscando además, avanzando hacia esa gratuidad. De hecho, en septiembre el 75% de los niños y niñas que vayan a escuelas de 0 a 3 van a ser gratuitas, no van a pagar nada, pero además hay una ayuda concilia para favorecer ese trabajo. Bueno, pues dentro de este marco, lo primero que quiero decirles es que yo creo que está siendo productiva, la reunión continúa en estos momentos entre nuestros equipos y es importante que sepamos algunas cosas que yo creo que merece la pena, ¿no?, destacar. La primera, que este tipo de trabajo compartido en materia de reto demográfico lo vamos a mantener no solo en este encuentro bilateral que estamos desarrollando, sino que el propósito es que haya un equipo permanente de trabajo que va a estar intercambiando experiencias a lo largo de los próximos meses para avanzar en políticas que pueden ser interesantes de uno y otro lado y que podamos servir, bueno, pues de orientación, de aplicación y de conocer también la aplicación práctica, ¿no? En segundo lugar, que hemos decidido institucionalizar este encuentro de forma y manera que pase a ser anual. Habrá una cumbre bilateral, un encuentro bilateral de las dos comunidades, alternativamente cada año en Asturias y en Galicia. El próximo año, por tanto, en torno a estas fechas, tocaría en la Comunidad Autónoma de Galicia. En tercer lugar, uno de los puntos más importantes, yo creo, del acuerdo o del trabajo que hoy hemos desarrollado es que creemos que en Europa no se está analizando convenientemente lo que es un concejo con riesgo de despoblamiento o con bajo nivel de poblamiento, ¿no? Porque hoy mismo sabemos que con los requisitos de la Unión Europea son tan estrictos al respecto que solo 3 provincias españolas se encuentran en esta situación. Son reconocidas como escasamente pobladas, ¿no?, que es el término jurídico. Nos referimos a la provincia de Teruel, Cuenca y Soria, si no me falla la memoria. Pues bien, uno de los acuerdos a los que hemos llegado también es que vamos a exigir al Gobierno de España para que a su vez traslade, porque ya saben que estas cosas que las negocian son los gobiernos nacionales, no los gobiernos autonómicos, exija a la Unión Europea que modifique los criterios y que tenga en cuenta a otros,
como por ejemplo el envejecimiento o el sobreenvejecimiento, que es el caso tanto de la Comunidad Autónoma de Galicia como de la Comunidad Autónoma de Asturias, y también la dispersión poblacional y otros factores. Es decir, que consigamos modificar, tal y como define hoy la Unión Europea, porque sabemos que si conseguimos esa modificación vamos a salir evidentemente ganando, ¿no? Y en cuanto a las experiencias, pues les quiero anunciar una cosa que a nosotros nos ha parecido muy interesante. Es verdad que en el tema demográfico hay varios problemas. Una cosa es la baja natalidad, que ahí pues Asturias está lanzando sus medidas y que queremos complementar en ese diálogo con Galicia. En segundo lugar está el tema del despoblamiento rural, que es otra cuestión diferente, ¿no? Van unidas, pero al mismo tiempo son diferentes. Yo creo que hay que destacar ese hecho. Pero en tercer lugar, hay una forma de luchar contra esa pérdida de población que Galicia yo creo que está trabajando de una manera muy interesante y que le hemos dicho, le hemos pedido a Galicia que nos explique ese plan Retorna, ¿no?, con el que consigue atraer nacionales españoles o descendientes de nacionales españoles, vinculados evidentemente en este caso a Galicia, como nosotros sería vinculados a Asturias, para traerlos de vuelta a la comunidad autónoma. Por eso quiero anunciar que por parte del Gobierno de Asturias esta medida que desarrolla Galicia nos ha parecido muy interesante y, de hecho, es nuestro propósito como Gobierno desarrollarla en los próximos años. Es mi propósito como presidente del Principado de Asturias implementarla y ponerla en marcha en los próximos años. Así que formará parte de nuestro plan de Gobierno para Asturias para los próximos años, aprendiendo de la experiencia gallega, que además, si mal no recuerdo, va a ir ahora por el segundo plan. Así que, como ven, yo creo que es una reunión productiva que continúa en estos momentos, que refuerza los vínculos que yo creo que venimos trabajando de dos comunidades autónomas que además yo creo que hemos demostrado a estas alturas de la película, hemos demostrado primero nuestro compromiso con el proyecto común que es España, que es evidente, pero al mismo tiempo nuestro carácter reivindicativo dentro de ese proyecto común. Es decir, que nuestra lealtad pues está respectivamente con Galicia o Asturias. Así que, presidente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, presidente de Asturias, Adrián. Buenos días, bos días os medios de comunicación que chegaron de Galicia, gracias especialmente por estar aquí y, bueno, pues como acaba de decir el presidente de Asturias, reunión productiva que todavía continuará durante toda la mañana y que es una continuación de, pues creo que de las magníficas relaciones que desde hace mucho tiempo, lo recordaba Adrián Barbón, desde la época de Manuel Fraga y el presidente Areces y el presidente de Silva, se viene manteniendo entre Galicia y Asturias en temas que, con nuestras propias peculiaridades y formas de abordarlo, en muchísimos aspectos son muy coincidentes y por lo tanto creo que es muy bueno que hablemos, intentemos hacer cosas juntas y además aprendamos cada uno de las experiencias que se están haciendo en el otro lado. Bueno, si ustedes han llegado hasta aquí, hasta Taramundi, si siguieran hasta Fonsagrada, verían que los territorios de Galicia y Asturias se entrecruzan continuamente, entramos de una comunidad, salimos continuamente de una y otra, y al final es la expresión de cómo se vive y cómo nos relacionamos entre Galicia y Asturias. Permítame que lea unas palabras en gallego y explicaré, que quiero leerlas exactamente tal como fueron dichas hace unos cuantos años. Decían así: a renovación xeracional está nun momento crítico. Cambiar esta tendencia é un obxectivo preferente, pero de difícil consecución, porque os seus obxectivos se acadan necesariamente a longo prazo. Pero se non se actúa a tempo, e agora aínda estamos, nun futuro próximo a situación será xa irreversible. Non nos podemos permitir unha terra avellentada, porque isto constitúe o principal obstáculo para a renovación dos nosos recursos humanos e unha seria ameaza para o noso futuro. Estas palabras, que parecen de revés actualidad, las pronunció Manuel Fraga en el año 92 en el Parlamento de Galicia. Por lo tanto, yo creo que algunos políticos en aquel momento en el que nadie hablaba de estos temas fueron capaces de verlo. Por tanto, esto lo que demuestra es que lo que ahora es un problema que todos podemos ver, estamos intentando atajar. Esta es la razón de la reunión. Manuel Fraga, y también me refiero, como se refería Adrián Barbón, a esas reuniones donde ya se hablaban de estos temas que se mantenían con los presidentes en aquel momento de Asturias y de Galicia, veían que esto era algo que iba a condicionar nuestro futuro. Por lo tanto, yo creo que haber conseguido, como creo que hemos conseguido, y es uno de los objetivos de esta reunión, subir la voz de alarma sobre la cuestión demográfica y sobre todo lo que implica. Y
Decir que hoy en día la natalidad, la conciliación, la vertebración territorial de las partes despobladas de nuestras comunidades, lograr el envejecimiento y lograr que ese sea un envejecimiento de calidad, atraer gente joven a nuestros territorios, esto ya no son cuestiones marginales, son cuestiones centrales de nuestras políticas y creo que eso es ya el primer logro, que esto tenga que impregnar todo lo que hagamos y lo hagamos con el prisma de la despoblación y del reto demográfico que tenemos todas las comunidades autónomas y desde luego Galicia y Asturias especialmente, en definitiva que esté en el lugar prioritario que merece. En el año 2021, en la declaración de Santiago, donde estaba ya el presidente Barbón, se abordaron una serie de cuestiones, se llegaron entre muchas comunidades autónomas, 9 comunidades autónomas, a una serie de acuerdos fundamentales. Otra vez se dejaron, como hacemos nosotros siempre que nos vemos, a un lado los planteamientos políticos legítimos que puede tener cada uno y hablamos de cosas que importan a nuestros territorios. Se hizo allí también, y esta declaración de Santiago del año 21, al final giraba sobre 2 cuestiones fundamentales, que eran la cuestión demográfica y la financiación autonómica. Es verdad que se habló de otros temas, pero bueno, es que al final todo se puede reconducir, por eso hablaba de la necesidad de que sea una cuestión transversal, que tengamos presente en todo. Yo creo que demografía y financiación es garantizar una sanidad de primer nivel en todo el territorio. Demografía y financiación es hablar de inversiones en infraestructuras, como se habló en Santiago, que vertebren también todo el territorio y que tengan en cuenta dónde es necesario hacerlas para equilibrar la población. Financiación y demografía es hablar, como se habló en Santiago, de un sistema de financiación justo que atienda precisamente las peculiaridades de nuestros territorios. En Galicia y en Asturias tenemos condicionantes geográficos que no existen, o por lo menos no existen como existen en nuestros territorios en otros lugares de España. Estoy hablando de la dispersión, de los núcleos de población. Demografía y financiación es hablar de una reforma de un sistema de pensiones. Ahora vuelve a estar absolutamente de moda, pero siempre fue un tema que tiene mucho que ver con demografía y con financiación. Y al final, este reto demográfico, pues lo que decía, trascender colores políticos, trascender siglas y conseguir que las políticas demográficas no sean una cuestión de quita y pon, no son una moda. Ahora vemos realmente la intensidad de los problemas y de los retos que plantea, pero ya eran, como decía Manuel Fraga en el 92, una cuestión fundamental. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es planteamientos duraderos y planteamientos de futuro y planteamientos que no dependan de quién esté gobernando en el gobierno central o en cada comunidad autónoma en cada momento. Y creo que eso es uno de los grandes secretos para conseguir que esto funcione. Bueno, efectivamente, comentaba el presidente Barbón las medidas que, de eso hablábamos en la reunión, que están adoptando en Asturias. Hablábamos también de las medidas que estamos adoptando en Galicia. Al final nos damos cuenta que con peculiaridades, con diferentes intensidades, coincidimos en muchas cosas, por eso es muy bueno. Digo muchas cosas, en muchas medidas que ya estamos implantando, por lo tanto los problemas son muy parecidos y la forma de abordarlos, si haces una política con sentidiño, como nos gusta decir a nosotros, pues también son muy similares. En Galicia hemos implantado ya desde este curso, desde el 9 de septiembre, la gratuidad total en la educación infantil de 0 a 3 años. Es una medida potente desde el punto de vista económico, 55 millones de euros. Y es una medida que está funcionando. Las casas nido y casas del mayor, más de 100 casas nido y alrededor de 100 casas del mayor en aquellos lugares con poca población, en lugares donde es difícil establecer otro tipo de centros, tanto para educación infantil como para atención de nuestros mayores más grandes, de más entidad. Esto se está revelando como una buena solución. Nosotros también tenemos, efectivamente, lo recordaba, las unidades que tienen en Asturias, también a tarjeta Benvida que existe en Galicia, hasta 3.000 euros al año para que las familias puedan criar a sus hijos. 100.000 hogares desde que se lanzó están recibiendo, está llegando al 80% de las familias en Galicia. El autobús gratuito que existe en Galicia para darle acceso a todos los centros de enseñanza pública a cualquier escolar que viva a más de 1 kilómetro del centro donde recibe enseñanza. Bueno, en definitiva son muchas medidas. Por citar una más, él se refería y hablamos también de eso. Además, yo creo que Galicia y Asturias, pueblos con una tradición de emigración de muchísimos años, creo que ahí ahora tenemos una oportunidad. Primero, por justicia, por decirle a
a los que un día tuvieron que salir de estos territorios y a sus descendientes, que ahora se les ofrece una oportunidad aquí. Yo creo que eso es lo primero, por pura justicia. Contribuyeron muchísimo al desarrollo de Galicia, estoy seguro que al de Asturias, con todo lo que enviaban, con el trabajo que hacían allí, pero es que ahora se revela como una medida eficaz también para luchar contra la despoblación. Les doy simplemente un dato. El saldo, con el balance de la última estrategia Retorna, referida al año 22, el saldo vegetativo entre nacimientos y muertes en Galicia sería negativo en alrededor de 13.000 personas, es decir, 13.000 defunciones más que nacimientos. Pero con la estrategia Retorna se invierte y se convierte en un saldo positivo. Conseguimos que retornaran 28.000 gallegos de origen, por lo tanto el saldo vegetativo se convierte, pasa de ser 13.000, 14.000 negativo a casi 14.000, 15.000 en positivo. Por lo tanto, vamos a seguir por ahí. Acabamos de lanzar la segunda estrategia Retorna, donde aspiramos a que alrededor de 30, 35.000 gallegos puedan volver durante su vigencia. Seguiremos trabajando, seguiremos intercambiando experiencias, por lo tanto, encantados de, igual que de aprender de lo que están haciendo en Asturias, de darles toda la información y ayudarles a implementar lo que se está haciendo en Galicia y consideren oportuno implementar en Asturias. Aquí se trata de convertir el norte, y específicamente el noroeste de España, en el mejor lugar para vivir, para los que viven aquí y para los que quieran venir a vivir aquí. Ya lo somos por muchas razones, por paisaje, por gastronomía, por cómo somos, por nuestra forma de ser los gallegos y los asturianos, pero también queremos serlo por las condiciones que de las administraciones podamos implantar para hacer más atractivos nuestros territorios. Para esto también, desde luego, necesitamos la ayuda de otras administraciones, necesitamos la coordinación con el Gobierno central, por supuesto, necesitamos también que estas políticas sean acompañadas por los ayuntamientos y en eso estamos. Creo que el ejemplo que estamos dando con estas reuniones, con estos contactos, con esta colaboración leal, sincera y efectiva entre dos gobiernos de diferentes colores políticos, creo que tiene que ser lo que debería, frente a esas políticas de trinchera que vemos demasiadas veces, debería ser lo que se implantara entre todas las administraciones en España, sean del color que sean. Al final estos son intereses comunes y todos, de una manera u otra, tenemos competencias y, por lo tanto, responsabilidades en que esto sea así. Seguiremos trabajando y le agradezco muchísimo al presidente Barbón toda la colaboración leal con Galicia, le agradezco muchísimo esa cumbre del noroeste, del corredor noroeste de mercancías que celebramos en Santiago a finales del mes de enero. Creo que eso tuvo un efecto, como saben, inmediato. Ese nombramiento de comisionado empezó a activarse, algo que llevaba demasiado tiempo sin activarse, y seguiremos trabajando. Hablamos también de la necesidad y, por lo tanto, lo solicitaremos. Y estamos de acuerdo, y el presidente de Castilla y León, con el que hablamos, lo está también, en solicitar esa reunión específica sobre el corredor noroeste de mercancías, no solo el corredor atlántico, que tiene una longitud y abarca a más comunidades autónomas, desde abajo Andalucía hasta llegar a nuestros territorios, sino una reunión específica porque tenemos nuestras propias necesidades, nuestro propio planteamiento, esos 8.000 millones de euros, que es necesario que sea, sin despreciar en absoluto la coordinación general, que tenga un tratamiento específico, sobre todo después de todo el tiempo que estuvimos esperando, y mientras a seguir tejiendo alianzas. La reunión que tuvimos esta misma semana, el lunes, con el Endacari Urkullu y el presidente de Cantabria, va también por ahí. Aquí se trata de sumar y hacer fuerza. Pero es verdad que Galicia y Asturias tenemos necesidades específicas, necesidades en algunos casos muy coincidentes, y por lo tanto estar unidos para intercambiar esas experiencias y para plantear posturas conjuntas, creo que es muy beneficioso. Es lo que hemos venido a hacer hoy aquí, y yo insisto y termino como empecé, agradeciéndole al presidente de Asturias y a Asturias, por lo tanto, en su conjunto, esta capacidad leal de colaboración. Muchas gracias. Gracias, presidente. Antes de dar la palabra para que podáis preguntar, tres cuestiones que quería simplemente remarcar, ¿no? Lo primero, el lema. Elegimos avanzar xuntos, porque xuntos es la misma terminología, se puede utilizar en gallego, en la fala naviega y también en lengua asturiana, con lo cual es una referencia que nos une. Yo creo que es simbólica, pero tiene mucho sentido. Segundo, como ha dicho el presidente Rueda, ratificar lo que fueron los acuerdos de Santiago en torno a la financiación autonómica. Nosotros aquí somos tajantes, es decir, no puede ser una financiación exclusivamente por número de habitantes, hay que ponderar otros elementos, y desde luego, como presidente de Asturias, con esa lealtad por Asturias por encima de todo lo demás, va a ser esa la posición que defienda. De hecho, saben que yo mismo ayer en Madrid dije que nada más tomar posesión, si los ciudadanos quieren, nuevamente como presidente del Principado,
pues la primera exigencia al Gobierno es que active la negociación de la financiación autonómica y, en tercer lugar, ratificar las palabras del presidente Rueda en torno a que vamos a pedir una reunión a la ministra para hablar específicamente del ramal del noroeste, porque ya lo dije en Santiago y lo vuelvo a decir aquí, una vez más, aquí desde Taramundi, ¿no? Mi compromiso es con Asturias. Y yo tengo claro que, igual que es importante lo que hemos hecho el lunes en Vitoria para garantizar la conexión del corredor atlántico con el resto de Europa, es fundamental el desarrollo del ramal del noroeste. Y ahora quedamos a expensas de sus preguntas. Bueno, señores presidentes, muchas gracias por su iniciativa. Es ejemplar de los tiempos que corren en política que dos sensibilidades políticas encuentran el camino, significa que hay una esperanza para los ciudadanos. Gracias. Creo que es el principio de algo bueno. Espero que eso que se institucionaliza sea el inicio del renacer de unos nuevos tiempos. Les iba a hacer un ruego de Celta. Están ustedes en Taramundi, reserva de la biosfera. El ser humano, en momentos críticos como el que vimos, es necesario la recuperación del medio ambiente porque somos también lo que respiramos. Y la especie humana es la más compleja, de la que más necesita la biodiversidad. Yo sé que los lobbies internacionales, las multinacionales, ejercen una presión muy grande. Pero ustedes tendrán el respaldo de la ciudadanía si defienden, por ejemplo, que no se pongan oleólicas aquí. Lo digo con todo el respeto, entiendo las presiones. Pero la biodiversidad también tiene que ver con el encuentro de la demografía y de la gente joven. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No, por reseñar, yo creo que hoy hacemos un ejemplo de política útil, de esa que yo sinceramente tanto reivindico. Siempre digo que nosotros, ayer lo dije en Madrid, estuve, como saben, en un desayuno informativo en Madrid, los que son de los medios asturianos, pero los que son de fuera se los digo, los que son de Galicia, en el que reivindicaba precisamente que si algo me sentía orgulloso era de intentar mantener al margen, ¿no? Y creo que en Galicia se intenta lo mismo, de la crispación, de la tensión, de los debates nacionales que muchas veces no conducen a nada, ¿no? En el que el argumento es siempre buscar el enemigo. Yo creo que hoy hacemos un buen ejemplo de política útil, que es dos comunidades presididas por presidentes de signo político diferente, pero que entienden que por delante de las siglas políticas está la tierra, están los intereses de los ciudadanos y ciudadanas a las que representamos. Así que yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, desde luego, yo creo que la pretensión de todos, de ambas administraciones, y si no que me corrija el presidente Rueda, pero estoy seguro que es la misma sensibilidad que tenemos nosotros, es que todo desarrollo humano debe ser compatible con, evidentemente, la preservación natural. Sí. Bueno, por completar, efectivamente, no voy a abundar más en lo que es evidente. Y lo que decía también en mi intervención, está por encima, quizá, porque además las comunidades autónomas gestionamos cosas muy del día a día y notamos la presión, en el buen sentido, ciudadana en cuanto a demanda de servicios que prestamos directamente. Creo que eso nos obliga, pues, a eso, un sobre ejercicio, fuera de talantes personales, que creo que también influye mucho, a dejar al lado todo lo que no sea intentar encontrar soluciones conjuntas. Y por eso yo insisto mucho en plantear cosas desde la unión. Eso siempre te da muchísima más fuerza y te hace olvidar otros condicionantes que no vienen al caso y no son útiles a la gente que nos pone aquí. Y respecto a la segunda parte, pues sí, efectivamente, no se trata de presiones, se trata realmente de intentar compatibilizar el necesario desarrollo en energías renovables con tener claro que el medio ambiente es fundamental. En Galicia hemos denegado muchas instalaciones donde creíamos que realmente la biodiversidad no quedaría garantizada si se autorizasen. Por lo tanto, esa es nuestra presión, garantizar el medio ambiente por encima de cualquier otro condicionante, y lo tenemos muy claro. Haciendo una comparación de escalas. Acaba de decir, no sé si se oye. Uh-huh. Acaba de decir el presidente de Galicia que el saldo del plan Retorna son 28.000, entiendo que en un año. Sí, el saldo a 31 de diciembre del 22. Vale, eso trayendo a la escala asturiana más o menos serían unos 10.000 aproximadamente, que vendría a compensar casi a la cifra nuestro balance vegetativo, ¿no? Bueno, obviamente nos interesa mucho saber cuáles son esas medidas que incluye el plan Retorna y en qué medidas se podrían adaptar a Asturias y cómo.
también. Sí, antes de que explique el presidente Rueda lo que supone el plan Retorna, efectivamente, nosotros ya tenemos, y estos son datos que a veces se desconocen en Asturias, el problema principal es el desfase, como en todas partes, por otro lado, entre nacimientos y fallecimientos. Eso está claro. No el saldo migratorio. El saldo migratorio es favorable a Asturias ya. Incluso, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid, que siempre pensamos automáticamente que se va más asturianos a Madrid, pues no, la realidad es que en el último año han venido más personas que vivían en Madrid a Asturias que asturianos han ido a Madrid, ¿no? Pero este plan Retorna, que tiene un componente ya internacional, que es salir fuera, que tener en cuenta todo lo que ha sido la emigración asturiana, igual que fue la emigración gallega y sus descendientes, nos parece muy interesante para compensar esa pérdida demográfica. Entonces ahí es donde nosotros queremos trabajar, ¿no? Porque es verdad que, aunque no se puede comparar la migración gallega y la asturiana, es mucho mayor la gallega, y eso es una realidad, pero bueno, creemos que es una vía muy, muy interesante. Por eso ya les garantizo que es uno de los objetivos. Estamos recopilando toda la información que nos está trasladando Galicia y es una de las cuestiones que vamos a desarrollar los próximos 4 años. Insisto, como presidente del Principado, si así lo quieren los asturianos. Sí, y bueno, en 2 minutos intentar explicarlo, porque es un plan con después varias fases y varios componentes. El que acaba de terminar, el que dio esa cifra de 28.000, básicamente se basaba o buscaba intentar que todos los gallegos de origen y, por tanto, con nacionalidad española, lo digo porque eso favorece mucho el retorno y el poder trabajar aquí, que quisieran volver, pudieran hacerlo. Por tanto, es lo primero que facilitábamos. De 2 maneras. Si querían volver, incluso darles una ayuda para los primeros meses, aquellos que la necesitasen también, para vivienda, para poder pasar los primeros meses aquí, pero básicamente buscar que una vez que estén aquí puedan organizar su vida. Por lo tanto, había ayudas al emprendimiento, un asesoramiento desde el momento en que se ponen en contacto con la Xunta de Galicia, allí en sus lugares de origen, para todos los trámites que tengan que hacer para poder estar aquí. Una vez que estén aquí, ayudarles a encontrar vivienda, facilitarles también la escolarización de sus hijos si los traen, es decir, todo lo que son los trámites que necesite la ayuda que puede necesitar una persona que cambia tan radicalmente de domicilio y de vida. Pero buscando además que es gente además muy emprendedora, los gallegos lo llevan en la sangre, fueron emprendedores cuando se fueron allí y también lo son sus descendientes cuando retornan a la tierra de sus antepasados. Por lo tanto, es ayudarles a iniciar actividades económicas que en la mayoría de los casos a día de hoy continúan. Y después hay una fase muy interesante que hacemos con las 3 universidades de Galicia, que es a gente que haya acabado su formación universitaria en los países de origen, traerlos aquí. A eso sí que les facilitamos ayuda para el viaje, ayuda para vivir en Galicia durante el año que dura el máster que les pagamos con algunas de las universidades públicas de Galicia, y eso es gente que ya viene con una alta formación y con muy buenos expedientes normalmente de sus países de origen. No solo gente que no haya estado nunca en Galicia, hablamos también de gente que se formó en Galicia, después se fue a trabajar fuera, pero vuelve otra vez a Galicia para hacer un máster y para quedarse a vivir aquí. No les exigimos residencia una vez que termine todo esto, pero las estadísticas de este primer plan que acaba de terminar, acreditan que alrededor del 75-80% de esa gente que retorna a Galicia para hacer esa formación universitaria superior se queda aquí porque además encuentra trabajo, es gente joven y se queda aquí trabajando. Queremos en esta segunda fase mejorar todo eso y ya estamos cumpliendo ese otro objetivo, si salía bien el primer balance de retorno que salió, que es ir a sus lugares de origen, ver que, ya hablando antes con los empresarios en Galicia, ver qué necesidades de mano de obra tienen aquí, hablar allí, formarlos allí además y que la gente se venga aquí ya con un contrato de trabajo que se firmaría en Galicia, pero se acuerda después de acreditar la formación en los países de origen. En eso estamos también, estamos en la fase de captación y está teniendo, os puedo decir, un enorme éxito, sobre todo en aquellos países donde ahora mismo hay más dificultades económicas y por lo tanto es esas ganas que tuvieron siempre de volver los gallegos, los que son gallegos de nacimiento o gallegos de origen, pues se ve acrecentada lógicamente por las circunstancias económicas de esos países. Hola, buenos días. Soy José Manuel Vilachantres, de Galicia, desde Galicia. Yo también les felicito sinceramente por ese acercamiento entre las 2 comunidades y además de forma singular voy a decir que la pasada semana estaba viendo el programa La Noche 24 Horas que hago con mucha frecuencia. Entrevistaban al señor Barbón en
en este programa, en el programa especial que se hacía desde Asturias, y me congratulé de que hablase en términos tan afectuosos del presidente Rueda, hablando precisamente de que no debían nunca separar los condicionantes. No, es cierto, me sorprendió porque, como decía nuestro presidente, de que hoy en día vivimos una política, los que ya peinamos canas y nos gusta la política y nos hemos dedicado a la información política durante años, una sensación de crispación que no es a veces nada bueno, más allá de que tengamos esas ideas. Dicho esto, a mí sí me gustaría decirles, si no creen el tema demográfico, quien les habla, también me preocupó, al margen de mi profesión, de forma muy personal, y yo recuerdo desde el año 96 de haber hablado con varios políticos con responsabilidades de ambos signos, fruto además del conocimiento que tuve de personas que sabían mucho, catedráticos, expertos en geografía humana, con los que había coincidido en su momento en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y la verdad, todo fueron buenas palabras, pero se hizo poco, por no decir nada, absolutamente nada. Entonces, aunque el presidente Rueda hablaba de las palabras de Manuel Fraga, y evidentemente es cierto que lo había reconocido así, pero insisto, creo que no se hizo demasiado en ese sentido. Entonces, la pregunta es si no creen que vamos demasiado tarde, por una parte. Hablamos, por ejemplo, mencionaba también el presidente Rueda, del espacio geográfico en que nos encontramos. A mí, que me gusta mucho patearme Galicia y patearme Asturias, y de modo singular toda esta zona de la reserva de la biosfera, de Oscos, Tierras del Burón, que me parece una preciosidad, tenemos un ejemplo paradigmático en Afonsagrada. Afonsagrada era un concejo, un concello que tenía en el año 1930 16.000 habitantes. Hoy en día son poco más de 3.000. Entonces, muchas veces que hablo con alcaldes de Galicia, ellos me dicen, con la potencialidad que tenemos en el sector primario, porque ahí sí que es un poco diferente con Asturias, que también decía en esa entrevista el presidente el problema de la desindustrialización y que le afecta sobre todo a las 3 grandes ciudades, de manera singular a Avilés, ¿no? Pero digo, en el sector primario, que creo que podríamos hacer tantas cosas, y ahí va, y para no enrollarme más, si no creen, ¿qué se hace, por ejemplo, para intentar captar inversión de empresas foráneas? Porque si no hay empresas, difícilmente va a asentarse la gente. Es decir, salvo que tengas mucho romanticismo, como puede pasar al lado de Fonsagrada, con la comuna hippie que siguen perviviendo algunos. Y bueno, pero es una decisión que muy pocas personas adoptan. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué papel jugaría la inmigración si creen que podría ser intentar captar y atraer conjuntamente con empresas que se radicaran en nuestros concejos para darle salida a toda esa riqueza que tenemos en el sector primario, pero a lo mejor falta mano de obra? ¿Qué se podría hacer con la inmigración? ¿Si están a favor, si están en contra? ¿Qué papel piensan que podría jugar? Gracias. Bueno, empezando por el principio, por lo de las palabras afectuosas, es que yo de verdad entiendo que a lo mejor muchos de ustedes no me conocen, pero los que me conocen saben que tengo por sistema ser extremadamente respetuoso con todo el mundo. Y sí, cuando alguien me cae bien, sea de la ideología que sea, eso me da igual. Y además, sobre todo, si podemos trabajar con un marco de lealtad, como es el caso entre Galicia y Asturias, y lo digo abiertamente, me entiendo perfectamente con el presidente Rueda y creo que eso es algo que ustedes mismos pueden comprobar, no hay ningún problema. Yo creo que es bueno, además, que en política se diga que por encima de las diferencias políticas o de los partidos, el respeto personal a las personas, el entendimiento, ¿no? la cordialidad, deben ser factores más a tener en cuenta. Mira, Asturias dentro de muy poco entra en campaña electoral, en el mes de mayo. En Galicia van a ser solo municipales, pero nosotros autonómicas también. Jamás me van a escuchar a mí una mala palabra con respecto a ningún candidato. Sin embargo, van a escuchar muchas malas palabras sobre mí, seguramente, a otros candidatos. Bueno, eso es cuestión de estilos. Mi estilo es, pues, que creo que se gana más en política haciendo las cosas con respeto, ¿no? Discrepando de los planteamientos políticos, pero punto. Pero en este caso concreto, además, es que es verdad, hay buen feeling y hay un buen entendimiento entre las dos comunidades, además con objetivos muy comunes y que, bueno, nos llevó a estar en Vitoria, por ejemplo, el lunes, nos lleva a estar aquí pues este viernes, ¿no? Eso es lo primero que quería destacar. En segundo lugar, sobre la referencia a la inmigración.
está claro que es uno de los elementos. Precisamente el plan Retorna va en ese sentido. Son antiguos emigrantes. Más allá de eso, otro tipo de inmigración, pues todo es valorable, ¿no? Desde luego, yo creo que en este sentido ya se está produciendo en ambas comunidades, es una realidad que se está produciendo, pero yo creo que va a haber un cambio cualitativo y además, de verdad lo creo, en las próximas décadas, porque el efecto climático, el cambio climático que estamos asistiendo, que es una realidad cada vez más evidente, que lo estamos viendo, va a hacer que, sobre todo la cornisa cantábrica, se convierta en una reserva, siendo claro, de habitabilidad. ¿Y eso qué significa? Yo estoy convencido de esto y dentro de 15 años lo podremos comprobar y podrán grabar esto y decir, pues se acertó y se equivocó. Yo estoy convencido que en la nueva geopolítica que se va a abrir con la realidad climática, con pues ese contraste de temperaturas extremas que estamos asistiendo cada vez verano tras verano con olas sucesivas de calor, el norte tiene muchísimo potencial. Así que yo creo que la franja que el otro día dibujamos de los 4 presidentes del norte es que ahí, es mi opinión, está una parte importante del futuro de este país. Y vamos a verlo porque además ya no es solo el entorno natural, es la gente. Siempre cuando se hace un balance o una valoración de qué nos hace más fuertes a estas comunidades del norte, una es evidentemente el entorno natural, paisajístico, cultural, otra es la personal, el paisanaje, ¿no?, que diríamos, y otra, también lo digo abiertamente, la gastronomía, que quien prueba repite, por algo será. Así que abiertos evidentemente a una inmigración ordenada, que sea bien canalizada y que yo creo que potenciará todo eso. Bueno, sobre la primera pregunta, nada más que decir, son así. Yo tengo que ver el programa, lo pediré para verlo y como seguro, porque efectivamente Adrián Barbón lo que cuenta es así. Yo ya le agradezco por anticipado las buenas palabras que haya podido tener, que no las tomo hacia mí, las tomo también hacia la relación que tiene Asturias y Galicia, y no lo voy a repetir lo que venimos diciendo durante toda la rueda de prensa, que esto hace que las cosas funcionen muchísimo mejor. Y respecto a la segunda pregunta, pues efectivamente, lo decía ahora también el presidente, de eso va la estrategia Retorna. Todos sabemos los problemas, porque además salen un día sí y otro también los medios de comunicación, para cubrir determinadas actividades que ahora están en auge, que necesitan mano de obra, necesitan trabajadores. Yo creo que primero tenemos que hacer todo lo posible por mejorar aquí los procesos de formación, de todos los servicios públicos de empleo, el contacto directo con las empresas, para que la gente que pueda trabajar aquí lo haga. Pero cuando no es suficiente para cubrir esa demanda, creo que lo inteligente y lo más rápido y lo más efectivo, por todas las razones que he venido exponiendo respecto a la estrategia Retorna, es ofrecer la posibilidad a los descendientes de los que un día salieron de aquí y además ofrecérsela con fundamento. Ya digo que esto se basa primero en tener contacto con los demandantes de empleo aquí, con los que ofertan empleo, ver qué formación es necesaria, intentar hacer esa formación allí y que la gente cuando venga aquí venga ya formada y pueda empezar a trabajar. Creo que eso es la mejor manera de garantizar un nuevo futuro a todos los que dan ese salto importante en su vida. Si me permiten solo una cuestión, por formatizar. Sabemos que los temas de intentar buscar solución al reto demográfico que tanto hablamos es transversal. Eso es algo que dicen ustedes siempre, todos los políticos. Pero yo solamente les hice una pregunta y me gustaría si pueden abundar en ella. ¿Qué acciones se van a hacer para intentar captar inversiones que atraigan empresas aquí? Bueno, sí, decía, Asturias, para empezar, tiene dos de los grandes buques insignias del sector agroalimentario, como son Central Lechera Asturiana y René Picot, que en el caso de René Picot y Central Lechera también tiene instalaciones en ambos casos en Galicia, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es que estamos migrando el sistema económico tradicional también de nuestro sector agroalimentario, potenciando que se mantenga lo que nosotros llamamos esa ganadería extensiva, que a nosotros nos parece fundamental por la calidad, garantizando que haya relevo generacional, es una de las líneas de medida que más trabajamos nosotros desde medio rural, y también la atracción de inversiones. Por ejemplo, se negocian que antiguos proyectos que puedan haber fracasado o que puedan haber cerrado se puedan instalar otras empresas agroalimentarias. Pero ya le digo, yo eso lo suelo manejar con mucha prudencia y no suelo comentar nada hasta que se va consiguiendo. Pero desde luego yo creo que ahí tenemos ambas comunidades un enorme potencial. Asturias desde luego lo tiene en todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario. Pero también el industrial, que antes se hacía referencia al industrial y quiero recordar un dato. 2021, Asturias en su PIB, el 21,1% de su PIB fue industria. Es decir, lo que estamos haciendo es una gran transformación de nuestro sector industrial, pero yo creo que vamos en la línea correcta.
Bueno. No. Nos hablaban de que van a dirigirse al Gobierno central para que éste inste a la Unión Europea a modificar las condiciones para que un ayuntamiento sea considerado un riesgo de despoblamiento. La cuestión es... escasamente pobladas, es lo que dice la Unión Europea, considera zonas escasamente pobladas. Exactamente. En la declaración de Taramundi, ¿van a especificar ustedes algunos parámetros específicos que desean que pasen a ser tenidos en cuenta o simplemente quieren que se abra el debate en Bruselas? Bueno, hacemos específicamente referencia al sobreenvejecimiento, no el envejecimiento solo, al sobreenvejecimiento, porque entendemos que cómo se puede hablar de una zona densamente poblada o que está bien poblada cuando tenemos un exceso de envejecimiento, lo cual garantiza que en muy pocos años vamos a tener un problema poblacional grave. ¿Por qué decimos lo de instar al gobierno? Esto es importante que se aclare, porque a veces alguien puede decir, oiga, ¿por qué no piden ustedes directamente a la Unión Europea? Bueno, pues porque no serviría de nada. Porque hay que decirlo claramente, la Unión Europea con quien negocia es con los gobiernos de los diferentes países. Los gobiernos autonómicos tenemos un papel muy residual en el ámbito de la Unión Europea y hay que reconocerlo abiertamente. Si queremos que un tema salga, tiene que cogerlo el gobierno, en este caso el gobierno de España. Y en ambas comunidades estamos de acuerdo, porque eso permitiría una fiscalidad y unas aportaciones fiscales y unos beneficios fiscales que establece la propia Unión Europea muy, muy interesantes para nuestras comunidades autónomas, las zonas que se determinaran, ¿no? Así que en esa declaración sí que va específicamente pues que se tenga en cuenta ese sobreenvejecimiento y también quiero recordar la dispersión poblacional, hace referencia a ello. Sí, buenos días. Han hablado de financiación autonómica. Siempre que se habla de financiación autonómica está también de sanidad y educación. En todas las autonomías en general está habiendo protestas, movilizaciones del sector sanitario reclamando mejores condiciones. Eso supone mayor coste. Ante la congelación, una vez más, paralización de la reforma del sistema de financiación autonómica, ¿se plantean la necesidad de pedir una financiación puente, financiación extra, en tanto en cuanto se reforma para, sobre todo, el tema de la sanidad? Y luego, otra que no tiene nada que ver, pero aprovechar, dada la sintonía que hay entre Asturias y Galicia, que estamos percibiendo aquí hoy, saber si es posible que haya un entendimiento con el tema de la denominación de la Ría de Leo, Ría de Ribadeo. Simplemente esas dos cuestiones. Bueno, sobre el segundo tema no hemos hablado. Ahí hay un debate abierto según la vertiente de la ría donde estemos. Y bueno, yo creo que eso evidentemente tiene que dilucidarse en otro ámbito. Ahí no nos hemos puesto de acuerdo. Y no nos hemos puesto de acuerdo, hay que reconocerlo abiertamente, ¿no? No pasa nada. Hay puntos que, lógicamente, cada comunidad tiene sus posicionamientos. Sobre el tema de la financiación, bueno, es que nosotros lo hemos ratificado nuevamente, lo que ya declaramos en noviembre del 21, creo recordar, que lo hicimos en Santiago. Mire, una política que yo he intentado impulsar y reforzar a lo largo de esta legislatura se basa, y lo dije ayer en broma, pero lo repito hoy, los que veíamos la bola de cristal, yo creo que nos quedó grabado, un solo no puedes, con amigos sí. Bueno, pues también en materia de financiación o en cualquier negociación política, el solo no puedes, con amigos sí, funciona. Nosotros sabemos que hay grandes retos por delante en los próximos años y Asturias ha tejido una red, yo creo que importante, de alianzas. Más allá de los encuentros bilaterales de Galicia y Asturias, que como ya digo, nos remontamos a los 90, a finales de los 80, que ya es decir, ¿no? Fueron los primeros vínculos entre dos comunidades autónomas y es bueno, igual que estamos en Taramundi y decimos que es el primer lugar en el que nació el turismo rural, yo creo que Asturias y Galicia están en condiciones de reivindicar que fueron las primeras comunidades que empezaron a hablar de tú a tú para afrontar temas comunes y eso no es una explicación o un ejemplo menor. Pero hemos ampliado esta red. La red de financiación autonómica está clara, lo que es el entorno del noroeste para defender el ramal del noroeste del corredor atlántico está clara. En el caso de Asturias, la apertura del diálogo con Cantabria, que no existía, era otro vecino nuestro y no existía relación política cuando yo llegué, ahora es una relación estrechísima y nos sirvió, por ejemplo, en el tema de ferrocarriles, como saben, en la crisis de los trenes, pues para tener una posición nítida y común y yo creo que sacar un buen logro. Y este lunes pues nació una nueva fórmula de encuentro de la cornisa cantábrica, que también tenemos muchísimos elementos comunes. Yo creo que es importante remarcar algo en lo que de verdad hemos trabajado esta legislatura. Yo particularmente me he volcado en ello, que es tender puentes con las otras comunidades para construir un proyecto común y también para ejercer de contrapesos cuando se abren debates. Ahora, la financiación autonómica. Yo por eso decía, una vez celebradas las elecciones autonómicas va a ser mi primera petición
como presidente del Principado si los ciudadanos me ratifican la confianza, que es decir, la financiación autonómica sí o sí la hay que tocar. Y la hay que tocar partiendo del status quo actual. Ninguna comunidad puede perder, eso está claro. Y ahí tiene que haber un incremento de fondos para sostener ¿qué? Principalmente la sanidad. Y es que, claro, yo esto lo explico a presidentes que tienen una situación poblacional completamente diferente a la nuestra, en el que no tienen un envejecimiento como podemos tener Galicia y Asturias, y es simplemente ponerles el ejemplo. ¿Cuánto le cuesta a usted prestar asistencia sanitaria en una población concentrada y además joven? Pues esto. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Pues muchísimo más, porque tenemos una red de consultorios médicos por todo el territorio. Y eso es lo que nosotros abordamos. Ahora, financiación puente, pues miren, existió durante la pandemia, es verdad que existió un fondo COVID, que nos ayudó a todas las comunidades muchísimo, que nació de un debate en una conferencia de presidentes, pero ahora mismo no existe esa financiación puente. Es verdad que se está reforzando la financiación. Este año recibimos más lo que es la financiación por parte del Estado, sí que se ha ido incrementando las entregas a cuentas. Pero el problema es que mientras no se defina la sostenibilidad del sistema sanitario, tenemos un problema. Por complementar un poco la pregunta sobre sanidad, estábamos, además, antes de tener la reunión con los miembros del Gobierno que han venido de cada comunidad, que estaban reunidos ya un poco antes, tuvimos un pequeño encuentro, hablamos de este tema también, y constatamos que, contrariamente a lo que oímos, seguro que el presidente Barbón lo oye en Asturias, yo lo oigo en Galicia, parece que los problemas sanitarios solo se producen en el territorio de cada uno y no se producen en los demás. Tenemos problemas respecto a la gestión de la sanidad bastante parecidos en todos los territorios, y hilándolo con la cuestión que usted planteaba sobre financiación, bienvenida sea, efectivamente, no es lo mismo financiar la sanidad pública en territorios jóvenes y concentrados que en territorios como Galicia y Asturias. Aquí es mucho más costoso, por lo tanto necesitamos que sea simplemente tener una financiación autonómica acorde con lo que nos supone prestar ese servicio. Yo para eso no creo que si planteamos otra vez financiaciones puente, lo que haremos probablemente es seguir atrasando y dando una patada para adelante al balón de no abordar nunca lo que hay que abordar de una vez. Ya llevamos demasiados años y con todos los gobiernos, que es la financiación autonómica. Creo que hay que abordarla, hay que sentarse de una vez y es urgente hacerlo, y hacerlo de una manera estable. Mucho mejor que bienvenidas sean financiaciones puente, pero creo que no sería la solución. Y por terminar, más allá de la financiación, que insisto es importante y no estamos bien financiados para prestar este servicio a territorios como Galicia y Asturias, creo que el problema ahora mismo es un problema de recursos humanos. Es que no hay profesionales sanitarios, incluso aunque tuviéramos el dinero suficiente para pagarles, y desde luego yo lo puedo asegurar, lo he dicho muchas veces en Galicia, que cualquier médico de atención primaria que venga ahora mismo y quiera trabajar en Galicia, mayores de los que ya hay, la Xunta de Galicia lo va a contratar. Por lo tanto, hay que priorizar los recursos que tenemos y esto es absolutamente prioritario. Hay una falta ahora mismo, que además me consta que se da, hablamos en Asturias y se da en todas partes, por mucho que en cada territorio se quiera aislar el problema pareciendo que es un problema de gestión de cada comunidad autónoma. Es un problema también de falta de recursos humanos, y ahí, lógicamente, ayer la ministra de Sanidad estuvo en Galicia acompañando a Su Majestad la Reina. Ahora, bueno, le quedan, ella misma lo dijo, ¿no? Se despedía de su cargo, creo que se despide con el debe de no haber sido capaz de coordinar a nivel nacional una respuesta respecto a los recursos humanos que las comunidades autónomas no podríamos dar. Yo, desde luego, si la pudiera dar, desde la Xunta de Galicia le estaríamos dando, y estoy seguro que Asturias también. Yo ahí, si me permite, un apunte, porque es verdad, me alegra que lo haya dicho el presidente Rueda, porque todos escuchan, y en los medios asturianos, la polémica, ¿no? Se dice es un problema de mala gestión de los recursos humanos. ¿No? Y él lo ha apuntado muy bien. Es un problema, y hay que decirlo claramente, de que no hay médicos y médicas de familia. No los hay. No los tenemos. Porque si fuera, de verdad, si pudiéramos contratar, al que se ponga a tiro lo contratamos. Yo creo que ambas comunidades. Es un problema de falta de médicos y médicas de familia. Y es verdad, y aquí quiero citar a una ministra que fue ministra asturiana, Luisa Carcedo, que hizo un esfuerzo de duplicar las plazas, incrementó en torno a un 40%, quiero recordar, las plazas de formación MIR. Pero ¿qué pasa? Que, entre comillas, permítame la expresión, fabricar un médico o una médica lleva mucho tiempo. No es flor de un día. Con lo cual, el cálculo que tenemos es que la entrada de este incremento del 40% respecto a las jubilaciones se va a producir a partir del año 2024. A partir de ahí, pues en teoría debería empezar a mejorar el sistema. Pero yo soy partidario de que cuantas más se puedan ampliar las plazas, mejor, desde luego, porque, insisto, no es un problema
de voluntad política, no es un problema de que no queramos desde los gobiernos autonómicos, y me alegra que lo haya dicho el presidente Rueda porque es así, que no queramos contratar, es que no los hay. Es que ¿qué más quisiéramos nosotros que poder contratar? Y esto es importante porque yo creo que nos sirve a los dos para clarificar un debate que en ocasiones pues se retuerce, ¿no? Y es que Asturias, oiga, estamos haciendo un esfuerzo considerable, como saben, no solo desde el punto de vista económico, de lo que aportamos, como saben, el incremento que hemos hecho desde el punto de vista de la financiación sanitaria, sino también incluso los acuerdos con el personal sanitario. Bueno, yo incidiré en la pregunta que hizo antes mi compañero Luis, específicamente para el presidente gallego. ¿Qué criterios serían importantes para que cambiara la Unión Europea esas zonas de atención prioritaria, por ejemplo, a provincias gallegas como Ourense o Lugo? Pues, bueno, primero, lo hacía el presidente Barbón, y es así, ser conscientes de que quien tiene que plantearlo directamente y para conseguir medidas ejecutivas son los gobiernos de cada país. Por lo tanto, tenemos primero que convencer a nuestro gobierno, al gobierno de España, de que esto debe ser planteado directamente ante los organismos europeos para conseguirlo. Por lo tanto, este es casi el primer convencimiento. El otro es verdad que tenemos mecanismos, interlocución directa, en algunas ocasiones con los comisarios, el Comité de las Regiones. Bueno, todo esto, trasladar simplemente lo que él decía, el convencimiento de que esos privilegios que tienen aquellas zonas declaradas como menos pobladas respecto a beneficios fiscales, respecto a intensidad de ayudas, respecto a necesidades de menor cofinanciación de fondos propios respecto a la ayuda que recibes de Europa, siempre hay una cofinanciación. Todo eso tienen que darse cuenta simplemente explicándoles, insisto, convenciéndoles, primero a nuestro gobierno y a la Unión Europea, de que aquí nos cuesta más prestar los servicios y, por lo tanto, si recibimos una ayuda para prestar un servicio, no nos pueden pedir una cofinanciación de un 30%, que es la misma que le piden a otra comunidad autónoma donde prestar ese servicio cuesta menos. Creo que esto sería un buen ejemplo, o algunos beneficios fiscales que no se pueden imponer directamente sin tener en cuenta normativas europeas que directamente no lo impedirían o lo amortiguarían. Creo que simplemente es convencerles. Después ya hay diferentes parámetros, ya entramos en una serie de... Pero creo que la base fundamental sería decir, aquí cuesta más prestar una serie de servicios, por lo tanto, dennos esa clasificación y convencerlos con esos argumentos. Bien. Muy bien. Muchas gracias.